Buenas noches y bienvenidos un año más a este ciclo de conferencias que venimos celebrando en los últimos años con motivo del título de Ciudad de Villena. Ya son 499 años, estamos a las vísperas de estos 500 años del título de Ciudad de Villena, así que yo creo que casi que estamos ya de enhorabuena. Y agradeceros una vez más por vuestra presencia y que seáis partícipes de la historia, de esta historia nuestra, de nuestra Villena, y estoy convencida que en este ciclo de conferencias, que son 3, pues como siempre vamos a disfrutar, a conocer cosas nuevas sobre nuestro pasado y sobre nuestro legado y nada, y que sea un motivo más para preparar el acontecimiento del año que viene. Pues también me gustaría agradecer una vez más al Círculo Agrícola Mercantil Villenense que nos ha cedido estos espacios y nos permite realizar este ciclo de conferencias este año aquí. Para mí, a la sede universitaria, pues siempre es agradecido pues, que gente y asociaciones nos propongan y quieran hacer cosas con la sede, con la Universidad de Alicante, y en ese sentido pues agradecer también al Salicornio por acordarse de la sede y beneficiarnos mutuamente, y podríamos decirlo así, de poder organizar este tipo de conferencias, porque está claro que sin vosotros, que estáis aquí presentes, que habéis tirado más del carro para buscar los ponentes, pues esto quizá no hubiera sido posible, así que pues desde la sede universitaria, de la Universidad de Alicante, contentos de que se haya podido celebrar una vez más este ciclo de conferencias. Y por mi parte voy a dejar que María Ángeles presente al ponente de esta tarde, de hoy, a Juan Francisco Jiménez. No quiero dejar pasar la oportunidad por darle las gracias de venir desde Lorca hoy aquí a Villena, a estar con nosotros y nosotras. Por lo poco que he oído, creo que nos va a gustar lo que nos va a contar. Así que, pues eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, dejo a María Ángeles que presente la ponencia en sí y al ponente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo me uno al agradecimiento de poder hacer estas charlas, estas conferencias en este lugar tan estupendo como es el Círculo Agrícola Mercantil Villenense. Así que muchísimas gracias. Y agradecerle a la sede universitaria de Villena que año tras año nos esté apoyando en las actividades que realizamos desde el Salicornio en fechas tan señaladas para nosotros como es el 25 de febrero, el día que se nos da a Villena el título de ciudad. Son 499 años y estamos trabajando muy contentos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que el año que viene, cuando celebremos 500 años, pues esto sea una fiesta, que es lo que tiene que ser. Seguidamente agradecer al público que ha venido, porque Villena es lo que nos pasa, tenemos muchísimas actividades y hay pues actividades en estos momentos en diferentes lugares de Villena, como en el Teatro Chapí, en la Casa de la Cultura. Bueno, pero vosotros habéis elegido venir aquí porque creo que la charla que nos va a dar hoy Juan Francisco Jiménez Alcázar, que ha venido desde Murcia, porque él es de Lorca y trabaja en la Universidad de Murcia, pues es realmente muy interesante, porque como comentaba pues nos va a hablar de algunas de las raíces de la historia que tenemos en Villena, porque Villena es una tierra de fronteras, que ya lo hemos ido diciendo a lo largo de todas las charlas que vamos viendo el año pasado, cuando estuvimos viendo la Edad Media, y que realmente pues él nos va a dar luz sobre algunos aspectos que para nosotros seguramente son desconocidos. Realmente él nos explicará un poco, porque son dos movimientos los que ocurren en Villena, los que ocurren en España prácticamente a la vez, como son los comuneros y las germanías, y él, pues esa es realmente su línea de investigación. Él ha trabajado durante toda su vida precisamente en el estudio de esos movimientos que ocurren en España durante esos años. Entonces él viene a hablarnos de una conferencia que se titula Juan Azor, síndico, publicando que él era rey y papa, los comuneros en el sureste castellano, desde Granada a Villena.
quiero seguir dando las gracias pues, por a Loli Fenor, que ha venido también a escucharnos, y además es de la misma localidad que nuestro ponente, y en cuanto se han visto pues se han empezado a comentar cosas de Lorca, y eso es muy bonito porque todo nos enriquece realmente. Y también darle las gracias a Paula, la concejala. Ha sido tanto y que ahora en estos momentos es de turismo, la concejala de turismo, que también ha venido a acompañarnos, y le agradecemos porque realmente ella representa en estos momentos el apoyo del ayuntamiento, el apoyo de las instituciones, al Salicornio, el apoyo a la sede universitaria, que nosotros pues siempre estamos muy agradecidos, porque si no las cosas tampoco funcionarían. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya toca que te diga quién eres y qué es lo que haces. Juan Francisco Jiménez Alcázar es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, muy relacionado con los medievalistas de la Universidad de Alicante, porque además fueron ellos los que me dijeron: si estás buscando a alguien que te hable de esos movimientos, tienes que hablar con Juan Francisco Jiménez Alcázar. Y tengo que decir que, no sé si porque iba de parte de, según él, su hermano, me dijo que sí enseguida, con lo cual yo se lo tengo que agradecer. Él también es el presidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Ha publicado muchísimos libros, artículos científicos relacionados con este tema que estamos diciendo, que es una línea de investigación, pero cuando yo leía su currículum, en realidad lo que más me llamó la atención es que no se queda en ese profesor de historia medieval, sino que tiene una línea de investigación de didáctica. Por eso realmente para él la divulgación es muy importante, en la que trabaja la historia y los videojuegos. Eso también algo nos tendrás que decir sobre eso de tu vida laboral, porque realmente es muy importante para las tres personas que estamos en esta mesa, que somos los tres profesores universitarios, esta parte de la divulgación que muchas veces no se tiene en cuenta y que realmente es lo que llega a la sociedad. Es esa transmisión de conocimientos, y por eso nacen realmente las redes universitarias, por esa transmisión de conocimientos de la academia que somos nosotros a la sociedad, que es lo importante. Bueno, pues no me voy a enrollar más, que ya sabéis que a mí me dan un micrófono y hablo, porque creo que nuestro ponente nos tiene muchas cosas mucho más interesantes que decir que yo, así que por favor, Paula. Bueno, pues... me van a permitir, yo creo que se me oye, ¿verdad? Sí. Sin micrófono. Bueno, se nota que normalmente doy clase a 100 y pico personas a la vez. Bueno, sin micrófono. Me van a permitir que yo no esté sentado, porque así me acerco más a ustedes, a vosotros, y así estamos más. Efectivamente, una de las misiones de un profesor universitario es acercarse a la sociedad que nos mantenéis. Por eso, cuando me dijo ella, ¿vienes? Es que, ¿verdad que no lo dudé? Sí, no pregunté ni el día. En fin, es verdad que yo soy de Lorca, nacido en Lorca, vivo en Murcia, pero en realidad me han transportado a Orihuela, que parece mi mujer de luz, desde hace ya 20 y largo años. Bueno, con lo cual, como yo digo, mis hijos son orilorquis, pero bueno. Y mis relaciones con la Universidad de Alicante y con la provincia de Alicante en conjunto, pues son más que estrechas, como se puede evidenciar. Bueno, efectivamente, una de mis líneas de investigación es el principio ese del siglo XVI, la conquista del Reino de Granada, la repoblación del Reino de Granada, la frontera de lo que suponía esas fronteras bajo medievales, es decir, desde Villena hasta la propia Lorca Caravaca, son zonas fronterizas. El reino de Murcia es un reino de frontera, pero este tema en concreto de germanías y comuneros es muy interesante porque tiene una aplicación muy cercana a lo que somos nosotros hoy como concepto España, en sentido general. Cada uno puede tener, como digo yo, el suyo. Los extranjeros que yo tengo como alumnos siempre me preguntan, ¿no tenéis un himno nacional? Digo, sí, y cada uno lo canta como quiere. Ese es nuestro concepto español. Cada uno tiene su idea de España. Pues voy a sacar el tema en algún caso porque parece que algo que pasó hace muchos años no tiene nada que ver con nosotros. Al revés, nosotros somos herederos de lo que pasó en ese momento. ¿Algún caso más específico? El caso de Villena lo es, pero lo iremos viendo. Bueno, la presentación que he preparado, como me voy moviendo, se va a ver. Se titula Juan Azor, síndico, publicando que era rey y papa.
comuneros en el sureste del país. ¿Por qué he puesto esto? Nosotros siempre pensamos que en la antigüedad la gente era tonta. Y yo siempre digo lo mismo, los de antes eran antiguos, pero no eran tontos. Y no eran tan distintos a nosotros. Y hace 3-4 años nosotros hemos pasado una pandemia y hace que nos sintamos más iguales a aquellas personas, porque a nosotros nos estudiaran dentro de 500 años y dirán, qué tontos eran, si esto se curaba con acuario, yo qué sé, ya veremos. En fin, entonces, lo vengo a decir porque nosotros pensamos, eran todos y se acomodaban. Que una persona fuera chillando por las calles, que era el rey y el papa, hablamos de 1520, o sea, no pensemos que es que fue una cosa de broma. Y eso era casi una blasfemia para entonces. Y decir que él era el rey, o sea, esto chillando por las calles. Este en concreto era uno del Lorca. Me parecía un ejemplo muy bueno, que da igual en cualquier otro sitio donde hubo este tipo de rebeliones, porque al fin y al cabo fue una rebelión severa, o sea, no fue una broma, para entenderlo. Tuvo muertos, a ver si encajamos, hubo muertos, que básicamente es una cuestión. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque como aquello al final se aplaca, la mayoría de los sitios que han participado en las rebeliones van a guardar silencio en los años posteriores, en los años y en los siglos, menos en algún sitio concreto donde dice, pero nosotros sí fuimos leales. Léase Villena. No sé si se han percatado que he puesto aquí, ya solo queda un año. Entonces, claro, efectivamente, el año que viene van a tener la suerte, creo yo, de poder conmemorar un hecho que bueno, aquí ha habido debate, villenense o villenero, me lo han dicho de dos maneras. Villenero. Vale. Bueno, y entonces creo que es un orgullo de los que somos de ciudades esto que tenemos pasado, como yo digo, Lorca o Villena, Orihuela, que hay pasado detrás. Como nosotros decimos en Lorca, digo, en Lorca ya éramos ciudad y Murcia ni existía. Pero bueno, esto es así, creo que me entienden. Con lo cual, esto es interesante porque es un movimiento que durante siglos fue muy callado, menos en donde había que decir, pero nosotros fuimos leales, en el caso de Villena, luego lo referiré, pero la mayoría de los sitios se callaron. ¿Cuándo empieza a tener una revitalización este movimiento comunero? En el siglo XIX. En el siglo XIX dicen, hubo una rebelión contra el poder absoluto del rey. Ahora que buscamos un Estado liberal, en el siglo XIX, pues vamos a recuperar aquellos valores de aquella gente que se rebelaron para buscar su autonomía local, su independencia frente al rey. Bueno, de aquí que se fueron a ver las banderas, lo digo porque muchos de ustedes lo sabrán, pero por si acaso, aquí lo sé, vamos a buscar las banderas de los comuneros. Busca las banderas de los comuneros y las banderas de los comuneros eran rojas, eran del color de Castilla, rojas. Pero el tiempo las había desteñido. Y cuando en la Primera República piensan en hacer una bandera nueva, dicen, es que la bandera roja y amarilla es de la Corona de Aragón. ¿Dónde está Castilla? Pues vamos a coger el morado, que era el color de los comuneros, y le ponemos el morado. Esto es así. Lo que son las casualidades o las curiosidades de la historia, pero la historia se escribe así. Son los relatos que son tal cual. Por eso Valladolid tiene también el blanco y el morado. Pero bueno, son curiosidades. Pero lo digo porque esto es algo que se va a silenciar hasta el siglo XIX y entonces se revitaliza. Pero no solamente se va a revitalizar ahí, porque hay un debate donde los medievalistas decimos, es una rebelión medieval. Y los de moderna dicen, no, es una rebelión moderna. Y entonces nosotros decimos, medieval. Y hay un debate, no, moderna. Y claro, al final pues termina siendo el enfado entre los mismos profesionales de la investigación histórica y esto no termina de ser algo absurdo. Y me van a entender por qué. Decimos los de medieval. Contestación al poder establecido, porque es así, o sea, se rebelan, dicen, no, viene Carlos V queriendo mandar, más despacio, básicamente. Y los de moderna dicen, no, es que lo que querían era defender la autonomía y el poder local.
todos llevamos razón. Porque además, y ya se lo comento, no existen los medievalistas y los modernistas, existen los buenos y los malos historiadores. Por una sencilla razón. ¿Qué pasa? Que la gente se acostó un día, dice, me acuesto medieval, y al día siguiente suena la cabra del vecino, iba a decir el reno, la cabra del vecino y dice, ya me he levantado moderno. Pues pasa que no, evidentemente. Entonces, lo vengo a decir porque estos debates no terminan de ser algo entre historiadores, ese concepto de proceso histórico, y más que nada porque creo que debemos ya empezar a superar esas divisiones que las tenemos muy claras. Pero esto es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque desde muy pequeños nosotros ya identificamos a los mismos bebés, esto es medieval. Eso es de Fisher Price para que no se lo meta en la boca. Bueno, en fin, se me mete en la boca. Pero lo vengo a decir por eso, porque tenemos una idea de lo que es lo medieval. Muy bien. La rebelión de los comuneros, en general, hablamos, y ya porque en cada sitio hubo una rebelión por algo. En algunos sitios era contra el señor, en otros sitios era contra la oligarquía, en otros sitios no hay una causa general. Dice, no, contra el rey que viene con los extranjeros. En realidad no fue así. En cada sitio, incluso dentro del mismo reino, cada sitio buscó su excusa para rebelarse. Entonces, hablamos de una catarsis que puede ser tanto colectiva, de toda la comunidad, de todo el pueblo, digamos, de toda la ciudad o de toda la villa, o individual, porque hay intereses personales, siempre también. No pensemos, en historia siempre hay intereses, siempre. Y no nos estamos inventando hoy, con todo lo que estamos viviendo y viendo y oyendo, si todo esto no es nuevo, si todo esto ha pasado siempre, en fin. Bueno, hay unas cuestiones claras que vamos a ver el territorio en donde lo estamos centrando antes de pasar al momento. Vamos a ver. Nos centramos en ese espacio, en el sureste. En el sureste, que si nos damos cuenta, el núcleo de Castilla, pues este sureste pilla muy lejos, es un territorio muy periférico. A la corona de Castilla, a los reyes castellanos de Murcia les llegan las noticias que les llegan. No es el caso incluso de Sevilla, aunque sea por la propia riqueza. Es más el interés, por ejemplo, de la zona costera o de la zona fronteriza, o de la zona fronteriza luego con Granada, porque el reino de Murcia, además de ese momento, incluido el Marquesado de Villena, tampoco estaba tan poblado. Había grandes despoblamientos. Estaban las ciudades y entre las ciudades de las villas había grandes despoblamientos. Si este es el reino, después de Torrella de 1304, saben que el reino de Alfonso X incluía hasta Alicante, pero en 1304, al final, no alargarme más, hay un acuerdo con una guerra previa, y entonces lo que es la Vega Baja, Orihuela, Alicante, pasa a ser reino de Valencia. Pero lo que es Jumilla también, pero luego los castellanos la recuperan, pero bueno, no es el motivo de ahora. Este son los límites, como saben, de ese reino medieval y moderno, al fin y al cabo, y esto es lo que me interesa que entiendan. Estos límites que nosotros tenemos muy claros de hasta aquí, esta línea en aquellos momentos no eran tan así. O sea, la frontera de Villena la establecía Villena como núcleo. Esto pasa en las ciudades de frontera, en Caravaca, en Lorca, pasa en Huesca, siendo Granada. O sea, esto es así. No había una línea, dice, a partir de aquí ya es reino de Aragón, a partir de aquí ya es reino de... En algunos casos, sí. Hay un semáforo, ¿no? En algunos casos sí, pero lo que quiero que entiendan es que hay un flujo incluso de personas que va desde el reino de Granada hasta el reino de Valencia, pero de forma muy fluida. Entonces, claro, en el caso de Villena, pues es el mismo caso de Granada o de Lorca, por eso el título es de Granada a Villena, porque lo que pasa en Villena tiene su repercusión fuera del propio núcleo de Villena. Lo que pasa en Granada afecta a Villena, sí.
Lo que pasa en Lorca, lo que pasa en Murcia, lo que pasa en Orihuela, sí. Entonces, claro, quiero que vean esta diapositiva como algo de las cosas que yo les quiero contar esta tarde. O sea, algo que pasa en Villena termina influyendo en otros sitios, sí, y viceversa. No es algo aislado, que es lo que me interesa explicarles sobre todo. Este es un mapa del siglo XVI. Aquí ya el marquesado de Villena se ha descompuesto después de la guerra del marquesado, que ahí no voy a intervenir yo, que se levanta, como ya saben ustedes, contra el marqués de Villena para independizarse y ser realengo y no ser de señorío. Al final se compone los corregimientos de lo que es Villena, y Yecla también entra en la zona de realengo, al contrario, por ejemplo, que Jumilla, que sigue perteneciendo al marquesado de Villena. Y esto es interesante porque aquí está todo lo que va a pasar en Villena en esos años, 1520, 1525, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con el marqués de Villena y con el marqués de Lopera, que es lo que yo voy a explicarles, o intentar explicarles, para que vean la trascendencia y el porqué. Sobre todo los historiadores nos dedicamos a los porqués. O sea, básicamente nosotros explicamos no qué pasó, sino por qué pasó, por qué hicieron aquello, o por qué no lo hicieron. Bueno, el espacio temporal, básicamente yo podía haber empezado a poner aquí fechas, olvídense de las fechas, me voy a los nombres, que posiblemente sean más significativos. Don Manuel, pues bueno, el hermano pequeño de Alfonso X, es el que recibe al principio el señorío, se lo deja a don Juan Manuel, uno de los grandes aristócratas del siglo XIV, el señor de Villena en sí, tal, don Alfonso de Aragón, por no entenderme, hasta que don Juan Pacheco, a la mitad del siglo XV, termina adquiriendo el título de marqués. Pero a nosotros nos interesa el hijo, don Diego López Pacheco, el segundo marqués, porque este es el que va a intervenir en la política villenense. Estamos también con cautela y sabemos que eso no entramos en esa particularidad porque lo vengo a decir porque esta sería la secuencia cronológica, no es que sean consecutivas, es que desde el siglo XIII hasta principios del siglo XVI, que tengan relación directa con Villena, básicamente. Pero igual de importante que son los grandes señores, igual de importantes son los reyes. Y hay tres reyes significativos, y me ahorro los aragoneses, porque que serían si acaso Pedro IV, si acaso Jaime II, pero bueno, Alfonso X, que es el que termina generando el señorío, digamos como tal, don Fernando el Católico, que para Villena es crucial por dos razones. Una, porque es el que consolida que la rebelión antiseñorial de Villena termine en favor de Villena y ya no terminen siendo señorío. O sea, ya va a ser del rey, va a ser de la corona, y a partir de ella. Tanto es así que cuando muere doña Isabel, 1504, en 1513, lo diré, es el rey como regente de su hija. Si no, doña Juana no estaba loca, estaba como una chota. No, pero es que la pobre tenía momentos de lucidez, pero esto lo tenemos también muy claro. Doña Isabel, la reina católica, desde joven tenemos las cartas, empieza a reconocer síntomas que tenía su madre. O sea, la nieta heredó esa distorsión mental de la abuela. Entonces, la reina Isabel, por eso en el testamento dice: y si mi hija es incapaz de gobernar, que su padre, el rey Fernando, sea regente. Aparece en el testamento. Y entonces, claro, va a confirmar que Villena sea del rey, sea de la corona, antes de morir. Y por supuesto, el protagonismo para lo que Villena de Carlos I, no solamente por los comuneros, sino por el nombramiento de ciudad, que es a lo que yo hoy voy a referir. Claro, hablo de factores y protagonistas. Vamos a ver. Insisto en lo de la Edad Media, pensamos que es el ambiente tenéis aquí. Bueno, ese es el fútbol. Podemos pensar que en la Edad Media todo el mundo estaba en misa, rezando, trabajaba y se acabó. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. O sea, no pensemos que la gente se acomodaba con cualquier cosa. No.
y había actos de violencia severa. Lo que pasa es que había una represión grande y ahí es donde hay que intervenir cuando había rebeliones. Cuando había rebeliones, a la gente normalmente la ahorcaban, porque le cortaban la cabeza a los que eran nobles. A los que no eran nobles los ahorcaban. Y de hecho, ser noble le permitía que le cortaran la cabeza. Problema, que a la hora de cortarle la cabeza, ¿quién le cortaba la cabeza? Había verdugos profesionales y otros que les tenían que emborrachar para que, vamos a ver, que pensamos, no, antes la gente se mataba. No es verdad. O sea, darle a alguien en la cabeza y a lo mejor es medio borracho, o no. A lo mejor le costaba 4 o 5 golpetazos y la media cabeza por un lado, literal. Por eso se inventaron la guillotina, para que fuera de golpe. Bueno, pero que era un momento, que no es que estuvieron todos los días con violencia, pero hay que entender esto. Y en este ambiente de intereses contrapuestos, hay que hablar de la casa de Pacheco, como he dicho, desde que el mismo Diego López Pacheco asume el marquesado en 1478, está ahí. Pero es que quien interviene también en la política en el sureste es la casa de Fajardo, los que serán marqueses de los Vélez. Y aquí está el trasfondo de todo. Uno va a querer recuperar Villena, el marqués de Villena, para su señorío, y el marqués de los Vélez, enemigo acérrimo del marqués de Villena, ¿a quién va a apoyar? A los de Villena, para meterle el dedo en el ojo al enemigo. Normal. Bueno, ese es el mapa que he comentado antes, y para que se entienda, todo esto son los señoríos del marqués de los Vélez, con lo cual hablamos de una casa muy potente, que además había apoyado a los reyes católicos, sufrió un problema, el que luego será marqués porque se pasó de listo, y al final cuando se muere la reina Isabel lo tiene que perdonar el rey, no quiero entrar ahí, pero que tenía mucho poder económico y mucho poder territorial. Es que esto si no, no se entiende. O sea, cuando Villena dice, a ver quién me ayuda, el poder territorial más claro era el del marqués de los Vélez, el único que era el primo de Zumosol, porque venía el monstruo que era el marqués de Villena. A ese no lo queremos, defiéndeme, porque el rey ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la corona? La corona estaba muy lejos, literal. Todos eran iguales, por supuesto. Esto dice un jurado de Murcia del marqués de los Vélez, del que será el marqués de los Vélez. De los unos porque tienen hijos, le tenían miedo, y hermanos y parientes que viven con él. Los otros por amenazas que les hace y temor que tienen viendo que ha hecho muchas cosas, de hecho, que no se han castigado, y por eso lo he señalado. Y viendo cómo es absoluto señor por tener la tenencia de Murcia y Lorca con su tierra. O sea, es un poder fáctico. El marqués de los Vélez es quien manda en Murcia, que lo denuncian a los reyes precisamente y dicen que se cree que es suya. Villena, ¿a quién va a llamar si tiene problemas? Al que sabe que tiene un poder de verdad y que lo puede defender del marqués de Villena. Por eso he puesto como poder territorial el marqués de los Vélez, la casa de Fajardo. Los concejos, en el caso de Villena, da lo mismo, Cartagena, Murcia, da lo mismo, el consejo de Orihuela, da lo mismo. Son los poderes locales, porque esto hay que tener en cuenta que todas estas ciudades y villas se manejan también porque hay determinadas familias que son los que controlan el sistema social del pueblo, pero hasta el siglo XX. Esto es así, pero entonces mucho más reconocido, porque es un sistema establecido. Por eso lo he marcado. Los que se mueven para que marqués de los Vélez, defiendan, no son la gente que está vendiendo en el mercado, son los principales de la ciudad, de la villa en ese momento. Y por supuesto la corona, que es el poder central, pero el poder central pilla lejos. Cada vez el poder central va a pillar más cerca, hasta que ya en el siglo XVIII es un poder absoluto. Pero en el siglo XVI los reyes todavía parece que mandan, pero todavía tienen muchas limitaciones. Mandan, pero menos de lo que nos creemos. El siglo XVI. Luego ya cada vez mandan más. Claro, ¿cómo llega el poder central? ¿Cómo llega el rey a decir que en Villena, en Lorca, en Murcia, en Valladolid
en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, se haga lo que quiere el rey. Manda una persona en su nombre, con una carta que diga, este va en mi nombre, al que le haga algo o no le obedezca, se entera. Oye, se enteraba. Vamos que sí se entera. Esto como decía yo siempre a mis alumnos, le digo, yo a mi padre me decía, o te comes eso, te arranco la cabeza. Yo no entendía. Esto como gila. Ahora tienes que impactar con ellos y dialogar. Bueno, en fin. Con lo cual, corregidores, en el caso, por ejemplo, del antiguo marquesado, también se llaman gobernadores, pero es lo mismo. El enviado por la corona, por el rey, para que se cumplan las leyes o aquello se mantenga en paz. Básicamente. En el caso de aquí, hay un gobernador. Entonces, he puesto esto, que es una recreación digital de un artista de una multinacional de videojuegos. Y esto es lo que sería la Murcia de principios del siglo XVI, cuando estaban haciendo la capilla del Marqués de los Vélez. La he puesto, pero ya que me ha dicho, los videojuegos tienen dos facetas. Se puede aprender mucho, se puede aprender nada. Porque cuando hizo este hombre esta recreación, les garantizo que en Murcia, Villena no digo nada, pero en Murcia, techo para que no se acumule la nieve, pues va a seguir. Bueno, pero esto era para ambientar que esta es la capilla del Marqués que podemos ver hoy, con lo cual hay un poder real porque hay mucho dinero, mucha gente que depende de ello. Eso es poder. Porque poder es ser capaz de hacer algo o que otros lo hagan por ti. Claro, hay un factor militar que lo he mencionado yo antes, porque hemos visto en el mapa, está Cartagena, que la recupera precisamente de la casa de Fajardo, la corona. Cartagena era también señorío, como Villena. Entonces, cuando se muere en su momento Juan Chacón, que era un leal de los reyes, al hijo, al que va a ser marqués, le dice, mira, te vamos a cambiar Cartagena, nos la quedamos la corona, se la queda la corona, y a ti te vamos a dar una finca en Almería, que son estupendas, que es Pelerrubio. Claro, el otro, lo que suelta por su boca de la reina Isabel, además lo tengo por escrito, en fin, porque la corona dice, mi intención en el Mediterráneo es mucha, quiero un puerto militar de primera magnitud. Esta es la recreación para cuando estén todos los S-80 estos construidos, todas las arsenales hechas. Y bueno, básicamente porque un elemento militar de primer orden. En el caso de Lorca, porque había sido durante 200 y pico años frontera con el Reino de Granada, con lo cual, no voy a decir que las tortas con los musulmanes de Vera eran todos los días, pero, en fin, una ciudad fronteriza con una milicia activa. El caso de Villena es distinto porque con Aragón las relaciones eran más económicas, sociales. Cuando había guerra, o sea, eso no hay que darle vuelta, pero distinto tipo de frontera, y además entre dos estados cristianos, cosa que no es pequeña. Pero el factor militar, porque al haber una revuelta hay unas implicaciones militares, sin más remedio, hay que sofocarlas. De manera que los leales al rey, a la corona, lo que hacen es refugiarse en la fortaleza de Aledo, que está muy cerca de Totana, para que me entiendan, que es esto, y se refugian allí porque los quieren matar. Y ahí tenemos hasta el diario de... Y tiraron 4 bombas bombardas, cañonazos, y mataron a uno. Y, o sea, todo eso lo sabemos, además al día, o sea, una cosa diaria. Y entonces, se refugian ahí, Aledo está ahí, y se refugian ahí los principales, los más leales a los reyes. Pero claro, esto pasa en el núcleo del reino de Murcia. Pero ¿qué pasa en Villena? Que sería lo que interesante por las repercusiones que va a tener. Ahí están refugiados los leales, pero es que en el caso de Villena, los leales eran toda la villa, que esto era lo que diferencia al contexto general. De manera que algo que puede parecer ajeno a las comunidades, como puede ser el levantamiento en Huesca, en el Reino de Granada, o el levantamiento de los agermanados en el Reino de Valencia, en el caso de Orihuela, algo que parece que es lejano, influye directamente en lo que pasa aquí en Villena, en lo que pasa en Lorca, en lo que pasa en Murcia. O sea, no podemos ver este tipo de cuestión
aislada. O sea, no pensemos en Villena, voy a hablar de Villena. No, no, es que Villena se entiende con el resto de lo que está pasando en toda esa línea que he dicho yo al principio, en ese mapa que lo abarcaba un poco todo, ¿no? Entonces, se levanta Huesca, pero se levantan precisamente contra el Duque de Alba. En Orihuela se levanta porque haya un jaleo descomunal, igual que en el Reino de Valencia, y entonces, Villeneuve. Bueno, esta es una carta de Sancho Martínez de Olivencia en los primeros meses de 1520, cuando empieza todo el follón. Leo. Alguno a lo mejor conoce el documento, pero yo me lo traigo. Ante los rumores lo escrito, de las maniobras del Marqués de Villena para recuperar Villena, dicen los de Villena, tienen por mejor morir y comerse los hijos que ser suyos. O sea, antes morir que perder la vida, que digo yo. Antes morir que volver a ser del Marqués de Villena. Entonces son palabras textuales en la carta, que le escriben al rey. Y comillas, con solo lo que se ha publicado hasta ahora hay bullicio. Claro, la gente decía, que viene otra vez el Marqués, que viene otra vez, que no queremos que venga este tío otra vez, que volvemos a ser señorío. Y entonces hay movimientos por las calles. Sí, sí. Dice, ¿cuánto más si la intención del Marqués, don Diego López, pasase adelante? O sea, si se ejecutara, la gente se volvería a rebelar, como se hizo en 1476. O sea, que no es que fueron días de calma, no. ¿Tenían temor? Sí. Y cuando eso se escribe y se le escribe al rey, algo está pasando. Bueno, lo que he dicho, en 1513, el Marqués de Villena es obligado por el rey católico, que estaba como regente de doña Juana, a confirmar que no quiere Villena como señorío otra vez. Lo obliga. El otro estaría echando hiel, eso como poco, estoy siendo educado, ¿verdad? Sí. Vale. Pues en mayo de 1520 hay una confirmación de Carlos V diciendo que Villena siempre sería del rey. Ante todo lo que estaba pasando. Porque tenían la constancia de que el Marqués de Villena estaba conspirando para volver a recuperar Villena para su señorío. Sí. Si no, a ver, ¿por qué confirma el rey? No tenía ninguna necesidad. Si estaba todo igual, ¿para qué va a confirmar? Estamos hablando de 7 años, o sea, de confirmar. O sea, ¿algo estaba pasando? Sí, había movimiento. Claro, los de antes que he dicho que eran antiguos, pero eran tontos. Y entonces lo que hacen, y además me parece muy bien, esto es hipótesis mía. Yo creo que también se guardan las espaldas y dicen, vamos a mandar a alguien a Tordesillas a preguntar a los comuneros, por si la cosa se tuerce, que podamos echar mano. Sabemos que hay alguien, pero ya está, no hay mayor indicio. Van allí a los comuneros, a Tordesillas, y está doña Juana, y hay una fotito. Porque también tenemos otra carta que en Orihuela están diciendo, se corren los rumores que van a venir huestes, ejércitos, desde Murcia y desde Villena, que son los leales, a machacar el levantamiento que había en Orihuela, en ese momento de los agermanados. Entonces, claro, de hecho, piden ayuda, los de Orihuela piden ayuda fuera, al Reino de Valencia, oye, ayudarnos que van a venir los de Villena y los de Murcia, literal, eso lo pone en la carta, no pone otro pueblo, pone Villena y Murcia. Y claro, el 16 de octubre, puesto esto para que de 1520, hay una carta del Marqués de los Vélez al Concejo de Villena. Tenemos esa carta. Y dice, no os preocupéis, que no os va a tocar nadie el pelo, que para eso estoy aquí. Es que quiero que entiendan lo que es el manejo político de lo que estaba pasando en ese momento. Los de Villena estaban asustados, como hemos podido ver. Nos juntamos con el primo de Zumos, perdón por esta cosa pedestre, pero creo que así se entiende muy bien. Entonces, es que conservamos esa documentación, ya no tenemos que imaginar que posiblemente hubiera... No, hay una manifestación clara del Marqués de los Vélez diciendo, tú no te preocupes, vosotros no os preocupéis que yo estoy aquí, por si intentan asaltar. De manera que estas relaciones entre los pachecos y los fajardos, que siempre habían sido bastante conflictivas, pues en ese momento vuelven a ser muy conflictivas. Y tienen la excusa de en este momento de las comunidades. Claro, al final en Orihuela hay una batalla en el Rincón de Bonanza. Vamos a ver, en Oriolano
en el rincón de Bonanza. Yo creo que el único que cecea soy yo allí. Bueno, sí, porque allí se todo el mundo a mí, se ha perdido una porra. Bueno, y sobre todo Mercedes. Bueno, 30 de agosto de 1521, Villalar, la derrota de los comuneros había sido el 23 de abril de 1521, el día de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Castilla y León, es precisamente por la derrota de Villalar. Yo no sé por qué nos gusta celebrar la derrota, no sé. En fin. Bueno, participan huestes de Villena aquí, en esta batalla, y en otras. Y además, lo sabemos, esta es una recreación de lo de Villalar, la derrota de Villalar, y entonces, en el nombramiento que ustedes tienen más conocimiento, literalmente dice, y continuando la dicha, su fidelidad y lealtad, lo he transcrito para que se entienda, no es, y lealtad, y lo que en servicio de nuestra corona real siempre hicieron, de ese privilegio, estuvieron y se mostraron en nuestro servicio en tiempo de las alteraciones pasadas de comunidad que hubo en estos reinos, como muy buenos y leales vasallos nuestros, y nos sirvieron la reducción y el sometimiento de las ciudades de Orihuela y Alicante, Játiva y Alcira, que son el reino de Valencia, que estaban rebeladas contra nuestros reyes y algunos vecinos, que además sabemos el nombre de algunos de los que murieron. Claro, esto en 1525, efectivamente el 25 de febrero. Entonces, claro, por eso digo, el año que viene, celebrarlo lo mejor que podáis, porque es uno de los referentes históricos de Villena. O sea, tal cual. Este es el contexto que propicia este nombramiento. De toda la zona, la ciudad más grande, la villa más grande que se muestra leal a la corona es Villena. Entonces, claro, reclama su premio. Y el rey dice, una dignidad, no termina de ser una dignidad. Y esto diría que Orihuela haya ciudad, que Lorca haya ciudad, que Alicante haya ciudad, nosotros, ¿por qué no? Y Apóstol. Claro, o sea, por eso decía yo entiendo perfectamente el espíritu de lo que es pertenecer a una ciudad histórica. Entonces, claro, y nos enorgullece, y cuando salimos decimos, nosotros somos de, y esto es así, y lo llevamos con orgullo como nadie, cuidado. Ese es el contexto que yo quería comentar. Ya de forma más genérica, pues claro, todo esto tiene su correspondiente económico. Es que hay que pensar que efectivamente Villena era uno de esos resortes, de esos nodos de las redes comerciales del sudeste. No tengo que decirle lo que suponía Villena para el comercio entre Valencia y Castilla, evidentemente. ¿Los conversos estaban mezclados aquí en la cuestión? Sí. Hay algún caso donde tenemos documentado que intentan represaliarlo por el hecho de ser conversos, por envidia, por lo que fuera. El caso de Chinchilla o de Albacete, está muy vinculado a cuestión señoriales de Villena. Pero es así. O los genoveses, los intereses comerciales de los genoveses, si es por no hacerme pesado y entrar en los puertos tanto los de mar como los de interior, en el caso de Villena. O los intereses nobiliarios, que es lo que yo he insistido esta tarde. Por supuesto, el social, los linajes que he dicho, las principales familias de cada uno de los núcleos. En el caso de Villena tenía los suyos. El linaje principal, el Fajardo, la implicación que tiene el Marqués de los Vélez a la hora de amparar esos intereses de Villena. Los genoveses otra vez, porque se empiezan a implicar socialmente con la población local. Y esto es muy interesante porque Villena también es frontera con una zona de mucha población, en ese caso mudéjar, hasta que se convierte en el Reino de Valencia en 1526, población morisca. Hasta que la bautizan, eran mudéjares, después de bautizados son moriscos. Pero bueno, y nunca se fiaron de esos moriscos hasta que se rebelan los de Granada, ¿no? Pero bueno, es simplemente por tener elementos clave. Y el político, el poder de la corona, después de esta rebelión, ¿quién le tosía a Carlos I? Vamos. Fajardo, podemos hablar de un momento bisagra en cuanto a lo histórico. Antes del Marqués tenían su poder. Ya terminan siendo, el hijo del Marqués termina siendo una persona que está al servicio de la milicia del emperador. Con lo cual ya deja de ser esa aristocracia más medieval, más aristocrática, y ya se incorpora
un proceso de nobleza más cortesana. Queremos estar en la corte con el rey. Ese es el momento de cambio. Luego las élites, o las élites, en castellano es mejor élite que élite, que es más galicismo francés. Terminan en el siglo XVI esas principales familias por cerrarse, se casan entre sí, miembros se casan entre sí para cada vez, esto nos lo repartimos entre unos cuantos. Esto es así, esa es la elitización. Por eso en el siglo XVI-XVII hay lo que se conoce como una élite en las ciudades. Y por supuesto, insisto, la implicación morisca, que no la podemos perder de vista porque siempre se le va a ver como una amenaza. Y por no ser pesado, no quería yo ser pesado y que luego puedan hacer las preguntas que quieran. Conclusión. Para la corona, ¿qué supone? Para la corona supone un incremento de poder incuestionable. Ya a Carlos I no le discute nadie nada. En el origen también de la rebelión es que quiere ser emperador alemán y necesita dinero. Hay una presión fiscal grande y la gente no quiere pagar impuestos y la gente pues, se enfada. A ninguno nos gusta pagar impuestos. A ella no lo pregunto. A mí no. Bueno, y esto es interesante porque en el caso de Villena, la corona, el realengo, establece ya definitivamente una piedra angular en todo el sureste. Porque ya Villena lo que diga la corona. Lo que diga la corona. Eso es incremento del poder de la corona, sin duda. La aristocracia. ¿Quién pierde aquí en todo lo que hemos visto? Por supuesto el marqués de Villena, porque al final se queda como, no voy a decir un aristócrata más, pero casi, de lo que fue los marqueses, el marqués de Villena, don Juan Pacheco, o incluso Diego López Pacheco al principio, allí con la guerra civil, con Juan Bertraneja, la guerra del marquesado. Al final medio lo castigan, le dan dos ciudades literalmente pequeñas, allí, pueblecillos pequeños en la zona de incluso de Málaga, el otro protestando, pero dame algo más, y el rey diciendo, o sea, el que viene. Luego, el marqués de los Vélez tampoco gana, porque, vamos a ver, la gente de antes piensa, y entonces ve que quien había estado mezclado en todas las cuestiones comuneras, pero en el reino de Murcia había sido el marqués de los Vélez, que había jugado a todas las barajas posibles, a todas, como buen conductiero italiano que era. De hecho, cuando saquea la catedral de Orihuela, en este caso, lo que se hace es traerse todas las banderas de Orihuela y se pasea como los emperadores romanos en un carro con una corona de laurel, al estilo romano, tal cual. Y se hace el Palacio de los Vélez, el Palacio Castillo, en Vélez Rubio, Vélez Blanco, que si alguien lo ve, los frisos que estaban en el Museo del Louvre son renacentistas puros. O sea, este hombre se crió con Pedro Martí de Anglería, que es el que introduce el soneto en el castellano, para que entendamos el contexto. Y entonces, claro, termina teniendo su parte de poder, y este es el castillo de Mula, porque era señor de Mula, y los de Mula se sublevan como comuneros contra el marqués de los Vélez. Por eso he dicho que no hay generalización. Bueno, lo vengo a decir porque cuando hace el castillo ya en 1525, el mismo año que a Villena le da el privilegio de ciudad, está construyéndose este castillo por el marqués de los Vélez en Mula. Muy bien. Pues las troneras de los cañones apuntan al pueblo. Es interesante. Las oligarquías, lo que he comentado antes, al final termina siendo una red muy tupida entre los linajes más principales, de manera que esto lo repartimos entre nosotros, caso a mi hijo con tu hija, y esto al final las familias terminan entrelazadas y es muy difícil entrar, pero también hay ruinas, malas inversiones, de manera que este que me he quedado medio arruinado, pues me caso a mi hija con este que es un gran comerciante, de manera que su nieto, ya todo cambia para que nada cambie. ¿Se me entiende? Con lo cual hay un establecimiento durante todo el siglo XVI y XVII, y si me apuran el XVIII, donde hay un nivel de paz social, vamos a poner como queramos, de paz social donde no hay grandes rebeliones, hay algunas, pero muy escasas. Pero después de Comuneros, hasta la guerra de sucesión, de ya de 1700, problemas en el siglo XVII en la guerra de los catalanes.
que la cuestión de 1640, que también me hizo mucha gracia en un documento de Orihuela diciendo vamos a matar catalanes, bueno, en fin, literal. Bueno, y la cuestión de los judeoconversos es muy interesante porque da para muchísimo, pero para muchísimos juegos de investigación, porque el problema, y esto me gusta muchas veces también recordarlo, el problema no es que la Inquisición torturaba como hacía todo el mundo. El problema es que lo señalaban socialmente. Y hoy nosotros podemos decir, pues ahora no salgo, mantengo la cuarentena en mi casa y pido al Mercadona que me lo traigan a mi casa y no salgo. Pero en las sociedades sectas antiguas, una persona sola no se entendía, sufría mucho. Una persona sola no se entendía. Nosotros tenemos ya la idea de individuo, pero entonces no. Tú eras quien era tu familia, o quien era tu gremio, o quien era tu barrio. De manera que esos judeoconversos, en cuanto estaban denunciados, es que su abuela era judía. Esto a mis alumnos también le pongo el ejemplo. Hace 50 años, hace 60 años, una mujer que se quedaba embarazada siendo soltera, hoy no le importa a nadie. Porque es verdad. Creo que el ejemplo más o menos se me entiende. Con lo cual, la cuestión de los judeoconversos queda mucho todavía por investigar en qué influyó, porque algunos eran venganzas personales en esta rebelión, ¿no? Y luego la cuestión de los moriscos es que no podemos evitar aludir a lo que pasa en el Reino de Granada, porque muchos llegaban y iban andando y llegaban a Crevillente, se casaban con los del Valle Ricote. O sea, esta gente no tenía ningún problema a la hora de ir para un lado y para el otro. Y tenemos una carta, precisamente, de los comuneros de la ciudad de Lorca, que le escriben a la ciudad de Baza, que también se subleva, en eso estoy ahora, que se subleva porque van a matar al hermano de Juan de Padilla, que se llamaba Francisco Mercader, que no se llamaban todos. ¿Saben cómo funciona la cuestión de los apellidos antes? Que tú podías llamarte Juan López y tu hija María Pérez. Eso era así. Por eso los documentos, cuando vamos a comprar cualquier... ¡Este es mi escudo! No. Cómprate un tigretón y lo pones y te da lo mismo. Pero básicamente es eso. Entonces, le escriben una carta diciéndole, cuidado con los nuevamente convertidos, es decir, cuidado Baza, con los moriscos, cuidado. Esta es la carta que le da la vuelta y la utiliza este hombre para escribir su testamento antes de que le corten la cabeza. Por eso la conservamos, es muy interesante. No que le corte la cabeza por ser noble, pobre hombre, sino ojo con los nuevamente convertidos. O sea, este es el contexto que, por supuesto, no entro en detalle, que por sí mismo cada uno de estos flecos sería muy grande. Y el último término, con esto quiero concluir. La historia es esto, el pasado como factor de legitimidad. El año que viene van a celebrar ustedes los 500 años del nombramiento de ciudad, de la dignidad de ciudad de Villena. En realidad esto es una legitimación del pasado de la ciudad. Entonces, claro, no podemos obviar esto porque es lo que nos da identidad. Esto es una cuestión que los historiadores ahora mismo estamos poniendo muy en boga, porque nosotros somos efectivamente fruto de todo lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Y ya está, ellos hicieron lo que supieron, porque a nosotros la historia no juzga. La historia que dice, la historia lo juzgará, no, la historia no juzgará. Porque nosotros eran buenas personas, eran malas personas, hicieron aquello por algo. Porque a nosotros, de esa perspectiva, también nos dirán algo, lo he dicho antes de la pandemia. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 100 años? Y como yo les digo, y termino con esto, con lo del factor de legitimidad, ahora mismo, con la cuestión de la guerra civil, y a mis alumnos también les digo lo mismo. Ya va a ver, dentro de 500 años, yo que soy el coordinador de la selectividad en Murcia, y digo, dentro de 500 años seguirá habiendo, Dios sabe qué prueba, dirán, otra vez la guerra civil del siglo XX. ¿Qué le importa esto? Y siempre le digo a mis alumnos, en la guerra civil, ¿con quién iríais? ¿Con Enrique II o con Pedro I? Y entonces me quedan todos diciendo, nos falta información. Digo, pues eso va a pasar dentro de 500 años.
Entonces, la cuestión del factor de legitimidad. Nosotros somos nuestro pasado. Por eso la historia es importante. Y en estos momentos de la inteligencia artificial, que todo esto son herramientas de las que nos vamos a tener que utilizar, porque es como la lavadora, si la lavadora está para utilizarla. Mi suegra, la pobre, decía, pero como yo friego los platos no los deja en la lavavajilla, ¿no? Lo que yo lo pongo a la lavavajilla. Entonces, nosotros vamos a ser el producto de esa civilización nueva. Entonces, en nuestra identidad va también nuestro pasado. ¿Y esa historia, para qué sirve la historia? Yo siempre digo lo mismo, la historia sirve para hacernos felices. Digan, sí, hombre. Nos ha pasado a todos siempre, donde hemos despertado en un sitio, en otro y tal, y te has despertado 1 o 2 segundos y no sabes dónde estás. En esos 2 segundos tienes un desasosiego que no sabes dónde estoy, porque no sabes dónde estás, no sabes quién eres en ese momento. Ese es el drama de la gente con Alzheimer, y lo digo porque mi madre falleció de Alzheimer. Ese es el drama de la gente que se queda sin pasado. Por favor, no nos quedemos sin pasado. Espero no haberlos aburrido. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí. Yo quería preguntar, cuando los historiadores investigáis, ya veis, el pueblo se sublevó. Cuando vais el pueblo se sublevó, yo pregunto, la ciudadanía, la gente llana, la gente de a pie, la mayoría, ¿qué información tenéis de eso? A ver, va a depender mucho, y por eso el concepto de comunidad, ¿qué entendemos por comunidad? Comunidad es, efectivamente, todos los que componían el vecindario, pero claro, todos los vecinos pintaban lo mismo, evidentemente no. Un ejemplo, todos hemos sufrido en nuestras carnes una reunión de vecinos. Siempre hay 2 o 3 vecinos que llevan la voz cantante, por lo que sea. Pues esto es igual, esos linajes principales eran los que llevaban la voz cantante. ¿Por qué? O porque tenían unos negocios, explotaciones ganaderas, tenían plantaciones agrícolas, lo que fuera, casa alquilada. El que le debía comer a esa familia, ¿qué iba a hacer? Por lo que le decía, esto lo tenemos muy claro luego en el siglo XIX con el sistema caciquil, decía, lo que dice el señorito. En ese momento, en el siglo XVI, no existen los señoritos, existen las élites, esas familias principales. Entonces, claro, ¿qué hace el pueblo? Lo que hace la mayoría. O sea, no hay ese sentido crítico individual. Es decir, yo no hago lo mismo. Por eso he puesto esa frase que es de una carta al rey, lo de Juan Azor, señala a Bondero, que iba por la calle diciendo que era el rey el Papa. Vamos, esto Pablo Iglesias lo oye, pero a donde voy a parar, no hay conciencia que no sea de comunidad. O sea, cuando hay información es lo que se oye. Si nosotros somos ejemplo también de lo mismo, hoy vivimos posiblemente una de las épocas con mayor desinformación, porque tenemos tanta información que nos cuesta discernir cuál es la buena, y a lo mejor nos quedamos con la que más nos tranquiliza, con la que más nos convence. No sé, por no hablar de política, fútbol, nos han robado los otros del otro equipo. No, llevaba razón. Entonces, claro, no hay un sentido crítico. Cuando hablamos del pueblo se subleva, tenemos claro que no es el pueblo que de forma espontánea, no, hay unos intereses creados.